Hola, es un gusto saludarlos nuevamente. Hoy un tema que nos preocupa y nos afecta a todos, el tema de la salud. El sistema de salud en Colombia, paradójicamente, parece ser uno de los más enfermos. Permanentemente estamos ante la inminencia de una iliquidez, de falta de recursos, de falta de acceso a los sistemas, a las empresas, a los medicamentos, en fin, quejas que surgen todo el tiempo y queremos saber qué está pasando en este momento, cuál es el diagnóstico del sistema de salud. Por eso hemos invitado al exministro Jaime Arias Ramírez. Él es el presidente de ASEMI, el gremio que reúne y que representa a todas las empresas prestadoras de salud. Doctor Arias, bienvenido. Muchas gracias, estoy muy contento de estar acá, Darío Fernando. Bueno, contémosle a la gente primero qué papel juegan dentro de este engranaje del sistema de salud las EPS, las empresas prestadoras de salud, que son también al mismo tiempo el llamado POS. Sí, no, las EPS, que son las aseguradoras, juegan un papel clave. Ellas articulan el sistema, son las coordinadoras general de todo, tienen que ver con los demás actores, con el gobierno, con los pacientes, desde luego, con los hospitales y las IPS, con todo el mundo. Y entonces ese papel produce muchas fricciones, enfrentamientos, pero ese es el papel que tienen que cumplir. Estas empresas administran unos recursos que obligatoriamente las personas que trabajamos tenemos que aportar a cambio de un servicio, pero eso es un dinero público. Sí, totalmente. La gente a veces cree que cuando hay un gasto es un gasto de la EPS. No, los gastos son del sistema de salud. En Colombia tenemos un sistema que mucha gente cree que es privado, pero es absolutamente público. ¿Por qué es público? Porque se nutre o de los impuestos generales en el régimen subsidiado o de las contribuciones que hacen empleadores y trabajadores en el régimen contributivo. Es un sistema que maneja unos 35 billones de pesos en aseguramiento, pero todos esos dineros vienen de lo público. O sea, que cuando el sistema se quiebre o cuando falten recursos, hay que acudir ¿a quién? No es a las EPS, es al sistema. Y el sistema anda mal de fondos. ¿Por qué anda mal de fondos? ¿Por qué no funciona la ecuación matemática de que si un patrono y un trabajador aportan por un servicio de salud cada mes cumplidamente, ese servicio de salud no se compensa automáticamente? ¿Dónde está el desequilibrio? ¿Dónde se pierde el dinero? Usted ha mencionado una cosa muy importante y es una ecuación. Cuando se hizo la Ley 100, se hizo sobre la base de una ecuación. El sistema tenía que ser, digamos, al final quedar en ceros. O sea que la ecuación significaba que a determinado gasto, determinado ingreso. Para que el sistema fuera estable, el sistema pudiera cerrar, como dicen los financistas, bien. Eso ya no pasa. El gasto en el sistema ha venido creciendo de una manera exponencial y los ingresos crecen mucho más bajo. De manera que se ha creado ahí un desfase enorme entre gastos y ingresos. Esto en seguro se llama la tasa de siniestralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 100 pesos que le entran a una EPS, automáticamente en el mes se gastan 96 pesos en servicios médicos de salud. Sí. Y 4 o 5 o 6 van para la administración de todo del sistema de la EPS, etcétera. Quiere decir que las EPS están perdiendo dinero hace muy buen rato. Las EPS han perdido en el régimen contributivo solamente en los últimos 10 años unos 6 billones de pesos, mucho más de lo que le den a los hospitales. Han perdido su patrimonio. O sea que las EPS en un momento no tendrían cómo responder por sus deudas. Eso es una cosa calamitosa, pero pasa en muchos países del mundo. Sí. La salud se volvió muy cara. Con esa imagen que tienen las EPS, con los escándalos que ha habido de corrupción, en particular de una o dos o tres de ellas, la gente dice, eso a mí me suena increíble, que las EPS pierdan, si las EPS tienen asegurado un ingreso, ¿por qué van a perder? Correcto. Y si además cuando el Estado respalda a través de un fondo que tiene. Pero es que el respaldo del Estado llega a un límite, a la capacidad del fondo, más allá no respalda el Estado.
Sí, la gente tiene la impresión de que las EPS son muy poderosas financieramente. Y yo creo que en el pasado hubo unas EPS muy fuertes financieramente. Eso ya no es cierto. Y es muy grave que las EPS en un momento dado se quiebren, porque lo que sucede en las EPS se traslada a los hospitales y luego se traslada a los médicos y a los proveedores de medicinas y de equipos, y así hasta que finalmente afecta a los servicios en calidad, por ejemplo. De manera que las EPS no son ricas, las EPS sí manejan muchos recursos, pero es lo mismo que uno diría, el muchacho que está en la caja de un banco es rico porque maneja un poco de billetes, ¿no? Pero por la tarde apenas le queda para salir a tomar el Transmilenio. A la EPS le pasa lo mismo, recibe una plata y la recibe en efecto, pero esa plata se va rápidamente en servicios. ¿Y por qué ahora ese desequilibrio? Usted dice en el pasado de pronto sí se pudo haber una situación de equilibrio. Es decir, hay menos gente aportando que la cantidad de gente que hay demandando servicios. No, sigue habiendo una buena cantidad de gente aportando, pero además el Estado está aportando mucho más de la mitad del gasto. En Colombia el Estado aporta cerca del 80% de todo el gasto. Eso no ocurre sino en Cuba. En el resto de América Latina el aporte del Estado es mucho más bajo. Entonces la razón no es esa. La razón hay varias razones. Es que cambió el sistema del año 93, cuando se expidió la ley 100, a hoy tenemos otro sistema. En primer lugar, la población creció. En ese momento tendríamos unos 30 millones de habitantes, hoy tenemos casi 50. Y en esa época solo el 20%, la quinta parte, estaba asegurada. Hoy está asegurada toda la población. O sea, tenemos 48 millones de personas en el sistema de aseguramiento. Pero no solo eso, la población se envejeció. Hoy hay una gran cantidad de gente mayor de 65, inclusive de 80 años, que cuesta mucho más al sistema que los jóvenes. En tercer lugar, el tema judicial. En Colombia tenemos las tutelas y tenemos las sentencias de la Corte Constitucional. Eso encarece enormemente el sistema. Y lo más fuerte de todo es la entrada de una tecnología que no existía en el año 93. La tecnología, especialmente medicamentos, dispositivos, era una tecnología sencilla, mediana. Hoy es tecnología de alta gama, digámoslo así, de altísimo costo. Por ejemplo, tratamientos para el cáncer con biotecnológicos que cuestan 10, 20 veces más de lo que costaban en el 93. Todo eso se juntó. Y algo que olvidé es que la gente va hoy muchísimo más a los servicios que antes. El promedio de consultas en el año 93 era de 2.5 consultas por habitante. Hoy se dobló. La gente sabe que tiene un servicio, que tiene derecho a él, que lo atienden finalmente, entonces la gente va mucho más. Al sistema de salud le está pasando algo parecido a lo del Transmilenio, que se congestionó en urgencias, en consulta externa. Bueno, de todas maneras, dice usted, la gente sabe que tiene ese servicio. La gente también sabe que tarde o temprano, por la vía jurídica o como sea, va a obtener y puede reclamar el mejor tratamiento posible que exista contra su enfermedad, independientemente de las dimensiones de esa enfermedad. Sí, claro. La gente no tiene en cuenta muchas veces lo que el sistema paga por ellos. Hay pacientes que valen 1.000 millones de pesos al mes. No son muchos, desde luego, pero 1.000 millones de pesos no lo podría pagar casi ningún colombiano. Y eso, ahí sí la ecuación no funciona porque esa persona no habrá pagado en aportes 1.000 millones. No, pero no importa porque la teoría del aseguramiento consiste en que se tiene una población muy amplia, 47, 48 millones, y que los jóvenes que no se enferman pagan por los viejos, los sanos pagan por los enfermos y los más pudientes pagan por los más pobres. Hay esa serie de equilibrios. Entonces, al final, esto funciona como una compañía de seguros grandota de 47 millones de afiliados, entonces unos pagan por otros. El problema no es ese. El problema es que en Colombia nos estamos gastando por habitante unos 300, 400 dólares al año, cuando los demás países equivalentes de América Latina gastan 800, 900, el doble, el triple. Y Estados Unidos gasta unos 8.000 dólares, es decir, gasta como 20 veces más que Colombia.
Pero parece una situación irreversible, entonces, ¿incurable o qué? Es casi incurable, sí, yo creo que, bueno, yo le digo que la mayor parte de los sistemas de salud del mundo tienen problemas parecidos a los de Colombia. Yo soy un poco pesimista, a menos de que algún día los colombianos digamos, mire, esto es lo que nos podemos pagar. Somos un país pobre y podemos pagar esto, pero resulta que es que en Colombia, con esos 200 y pico de dólares, se paga todo. El plan de beneficios, es decir, lo que la gente tiene derecho a recibir en consultas, en cirugías, en medicamentos, es el más amplio de América Latina. Yo no conozco otro país de América Latina que tenga todo lo que tiene Colombia por esos 200 dólares. Hay un momento dado en que la ecuación no funciona, como usted decía al principio. Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Se deteriora la calidad, se demoran las consultas, no hay las consultas con los especialistas y eso es lo que nos está ocurriendo. En el pasado se intentó una reforma y precisamente recuerdo que se hablaba en ese tiempo, lo denunciaba el ministro de entonces, en el anterior gobierno, decía, hemos encontrado que se está pagando una cantidad inmensa a través de una EPS por cirugías plásticas que no son necesariamente reconstructivas ni nada parecido. Esa situación continúa, ese gasto extravagante, excesivo en algún tipo de procedimientos. Bueno, continúa y es mucho más fuerte. Y nunca se alcanzó a hacer una reforma completa de eso. No, al contrario, la ley estatutaria lo que dice, con 6 excepciones, es que Colombia hay que darlo todo, inclusive la tecnología más avanzada y más costosa del mundo. Yo creo que aquí no hay una conciencia, ni siquiera en los altos organismos judiciales, como es la Corte, de las dificultades financieras del sector, entonces lo estamos ahogando. Un día esto se revienta el sector de la salud y ahí sí tendríamos una catástrofe, pero eso sigue sucediendo. Ahora, sí hay abusos de la gente, sin duda, muchas de estas cirugías plásticas terminan siendo cirugías estéticas, sí. Muchas. También ocurre que hay mucha gente que hace negocios con los medicamentos, va a 2 o 3 médicos distintos, le recobran al sistema y venden medicamentos. Hay abusos, pero eso no es la parte más grave. Los abusos representan un porcentaje. No, lo más grave es que la salud se volvió costosísima, que se le aplica a muchísimas personas y que la plata que se consigue no alcanza para ese gasto. Sí, ¿cómo explicarle hoy a la gente que una EPS llegara a tener una capacidad tan grande, inmensa, y que creara en torno suyo una red de empresas para beneficiarse y contratar con esas empresas? Ahí exactamente que... Eso es lo que se llama integración vertical, sí. Que la han atacado tanto. Mire, yo creo que la integración vertical tiene tanto de largo como de corto o de ancho. Tiene aspectos malos porque se vuelven empresas muy poderosas, entonces dominan los mercados, eso no es bueno, sí. Pero también tiene otro efecto muy positivo y es que produce grandes ahorros. La integración vertical existe en todos los negocios, en el petróleo, en todo. Y además, en el caso de la salud, cuando una aseguradora presta servicios, puede, digamos, hacer lo que se llama gestión del riesgo de las personas a través de ella misma. Entonces, sí, ha habido abusos, sin la menor duda. Hubo empresas que se diversificaron mucho. Yo creo que eso no fue bueno. Pero por otro lado, tener un sistema completamente fragmentado, donde aquí está el asegurador, o sea, la EPS, y por allá está un prestador, y el otro está a 5 kilómetros, eso tampoco es bueno. Sí, cuando usted dice un sistema está realmente en una situación grave, muy complicada, esto incluye que a los hospitales las EPS no les están pudiendo pagar, a los médicos que son contratistas de esta EPS tampoco, y que no se están pudiendo otorgar los medicamentos como debería ser. No, los medicamentos se entregan en su mayoría. Aquí hay una encuesta que se hace todos los años a 20.000 personas por parte del Ministerio de Salud y la gente contesta en un 80% que está contenta con su EPS, curiosamente. Un 85% dice que que le recomendaría a otra persona la misma EPS y que no cambiaría de EPS. Y en tema de medicamentos, un 75% dice que recibe todos los medicamentos, pero ya hay otro porcentaje que dice, yo recibo algunos, pero no los recibo todos. Eso no ocurre en ningún otro país de América Latina.
Hay países donde no dan los medicamentos hospitalarios, por ejemplo, o muchos donde la persona tiene que hacer grandes copagos para acceder al medicamento. Es decir, el sistema paga una parte y el resto lo paga la persona. En este momento hay una polémica ya que se ha vuelto internacional. El gobierno le ha dicho a una compañía multinacional, Novartis, yo no puedo seguir pagando por un medicamento lo que usted, que es el productor exclusivo de ese medicamento, me cobra. Es un medicamento para tratar un tipo de leucemia. Yo no puedo seguir pagando esto, negociemos, bajemos el precio, la multinacional no baja el precio y el gobierno dice, como ya se les acabó la patente, entonces voy a abrir esto para que otros produzcan ese medicamento y pueda haber genéricos y bajar de precio. Eso es una medida que puede beneficiar los costos del sistema, los costos que el sistema tiene que pagar por medicamentos tan caros de producción exclusiva. Los medicamentos representaban hace unos 10, 15 años algo así como la 10ª parte del costo. Luego ha venido creciendo. Hoy debe estar por ahí por el 20%. En Colombia los medicamentos valen al año unos 9 o 10 billones de pesos. Pero dentro de 5 años, como vamos, esos medicamentos van a representar la 3ª parte del costo. Es decir, van creciendo dentro del sistema. En desventaja para otros actores, por ejemplo, para las consultas médicas, las cirugías. ¿Van a crecer la 3ª parte o 3 veces más? No, van a llegar a ser la 3ª parte del costo, quiero decir, el 30% del costo. Entonces, este es un tema mundial. El enfrentamiento que hay en este momento entre el gobierno y alguna industria farmacéutica ya lo han tenido otros países. Brasil lo tuvo hace un tiempo, la India lo ha tenido, yo no sé si China. Esto se va dando en todo el mundo, porque todos los sistemas se sienten muy presionados por los costos de los medicamentos. Pero no hay que satanizar a la industria farmacéutica, ni mucho menos. La industria farmacéutica cumple su papel, que es innovar y traer nuevos medicamentos, o nuevos procedimientos, o nuevos dispositivos. Y ella se ampara en las normas internacionales de comercio, en unas licencias que le han determinado número de años para manejar monopólicamente una patente, o sea, una molécula. Cuando termina ese periodo ya se puede hacer unos genéricos que son igual de buenos, no como dice un parlamentario por ahí que los genéricos no sirven. Los genéricos son buenos, yo quiero decirlo, los usan los europeos, sí, los usan los americanos. Pero bien, aquí lo que ha pasado es que esa patente se vence dentro de 2 años. Y entonces el gobierno dice, no, por razones de salud pública, por el costo tan grande que esto significa en el sistema, cerca de 200.000 millones de pesos al año, yo voy a hacer unas patentes obligatorias, es decir, voy a abrir la competencia que queda en estos 2 años para permitirle a otros laboratorios que produzcan una molécula similar con los mismos efectos. No es una pelea fácil, eso va a ir a los estrados judiciales, eso va a ir al mundo internacional, a la oficina de patentes, eso va a ser una pelea muy dura, pero es bueno que en el país se ventilen este tipo de temas. Claro, y finalmente, y hay que tener en cuenta que el gobierno le ofreció a esta multinacional, es Novartis, no ha sido pues ningún secreto ni se está ocultando ese nombre, le ofreció pagarle un precio, la mitad de lo que vale en este momento el producto. Pero en las condiciones actuales del sistema es conveniente que el país busque ese tipo de cosas, busque ese tipo de arreglos para hacer que unos medicamentos bajen de precio. En las condiciones actuales del país es necesario comenzar a racionalizar el gasto para que alcance para todos los colombianos. No solamente en medicamentos, en todo en general. El sistema tiene que cambiar. Los colombianos vamos a tener que aprender con valor, con valentía, a decir, hasta aquí llegamos. Esto no entra al país, no porque no sea bueno, sino porque no tenemos cómo pagarlo. Cada uno de nosotros quisiera tener un Ferrari a la puerta de la casa, pero si no tiene sino para un carrito chiquito, pues compra el carrito chiquito, que lo transporta también. Este es un problema de fondo y es un problema de supervivencia del sistema de salud. O racionalizamos el gasto, nos apretamos todos el cinturón, o el sistema simplemente se revienta y terminará siendo un desastre dentro de unos años. Sí, ese Ferrari al que usted menciona, y voy a usar su mismo ejemplo, en términos de salud,
¿en qué consiste? En que uno va más al médico de lo que debería hacer, en que va a urgencias por cosas que no requerirían, el que se hace procedimientos que quizás, ya lo mencionábamos hace un momento, no son imprescindibles, no son vitales. Bueno, la gente usa mucho el sistema. Hay personas que van 10 veces al año al médico sin necesidad. Otros, en cambio, van una sola vez y necesitarían ir 10 veces. Ese no es el problema central. Ni los costos hospitalarios son el problema central, ni el costo de la consulta médica. El problema central es que la tecnología cuesta muchísimo. El Ferrari está en la tecnología, sin la menor duda. Así como entre un Ferrari y un carrito común y corriente, la diferencia está en la tecnología, que el uno tiene un motor muy sofisticado, etcétera. Aquí también. La tecnología nueva es costosísima. Pero el Ferrari en salud, en tecnología de salud, ¿no salva más vidas? A veces salva unas cuantas vidas más, pero es que el sistema tiene que mirarse en la vida de los 47 millones de colombianos. Pero sí, a veces salva unas vidas más, a veces prolonga la vida un mes, 2 meses, en un caso de un cáncer terminal, etcétera. Eso es lo que vamos a tener como sociedad que definir. Vamos a admitir que tengamos Ferraris para prolongar la vida de un paciente que tiene 90 años para que tenga 91 años, o bueno, son problemas éticos muy duros de definir, sí, porque toda vida es valiosa. Ojalá pudiéramos tener con qué alargarle la vida, si fuera unos minutos, a todos los colombianos. El problema es que cuando no hay, comenzamos a sacrificar a una gran cantidad de colombianos, especialmente los colombianos pobres, y esa es la obligación del Ministerio de Salud, defender a esa gente también. Pero, como le digo, estamos ante un dilema ético, político y técnico muy complejo, no solo en Colombia, sino en general en el mundo. Claro, alguien me decía en la industria que había hablado con alguien de una EPS y que esa persona le decía, mire, con el dolor en el alma yo tengo que decir, el sistema no va a poder salvar a todo el mundo. En las condiciones actuales no podrá, o sea, no se podrá salvar todo el mundo. Yo creo que el sistema tiene una primera obligación y es atender en la mejor de sus capacidades a todos los colombianos. Y desde luego, ese grupo de personas con enfermedades crónicas, los mayores de 65 años, que muchas veces tienen 3, 4 patologías al tiempo, esos que representan el 80% de todo el gasto del sistema, es que el 10% se gasta el 80%. Para el otro 90% de los colombianos queda muy poca plata y por eso el sistema tiene fallas para esos que son como 40 millones de colombianos. El sistema va a tener que ser justo con todos, equitativo con todos, lo cual no quiere decir abandonar a los más enfermos de ninguna manera. Y digo, ojalá tuviéramos en Colombia cómo hacer la medicina de más calidad. Los colombianos se lo merecen, pero muchas veces no se puede hacer, simplemente por falta de recursos. Sí, me llama la atención en medio de ese diagnóstico que usted esta semana en un programa de radio que hacíamos en la Radio Nacional de Colombia, nos decía que los jóvenes en Colombia están usando poco el sistema de salud, están yendo poco a las EPS, a pesar de que pues, también son aportantes o beneficiarios. Absolutamente. En fin, ¿eso no aumentaría? Si fueran más jóvenes, ¿no aumentaría la presión sobre el sistema? No, realmente no. Entonces los jóvenes no van al sistema porque no lo necesitan. El joven es el más sano de toda la población. La persona una vez llega a sus 4 o 5 años y hasta los 40 generalmente no necesita el sistema de salud. Ellos lo que necesitan más que ir a consultas y que le den medicinas son otras cosas. Necesitan mucha prevención hecha desde el hogar, desde los medios de comunicación, desde las escuelas, es decir, mucha educación. ¿Para evitar qué? Para evitar, por ejemplo, la obesidad en los jóvenes, que se está volviendo un problema de salud pública muy serio. Para evitar el consumo de drogas sintéticas y de drogas en general, que en Colombia ya se volvió un problema muy serio. Para evitar la depresión. Hay mucho joven que se deprime, hay enfermedades mentales en los jóvenes. Para evitar los accidentes, por ejemplo, de motocicleta, que son terribles para los jóvenes. Más que ir a donde el médico, a consultas o donde un pediatra, allá hay que ir cuando se necesita, pero lo contrario debe ante todo con los jóvenes hacerse prevención, desde el colegio, desde la escuela, desde el hogar. Eso es lo más importante. Y hay también un tema de embarazos adolescentes. Sí.
fuerte, ¿no? Sí, lamentablemente los embarazos adolescentes son muchísimos, pueden ser creo que 50.000 al año, algo así, han bajado un poquito, pero el embarazo adolescente a veces se convierte en algo casi trágico para una niña, porque embarazada a los 14 años tiene el bebé y de los 15 a los 70 va a tener un niño o un joven o un adulto que mantener, porque es una responsabilidad muy grande tener un hijo, y tener 2 o 3 pues es triple. Esas personas tienen que trabajar, tienen que estudiar y no lo pueden hacer porque ya tienen su bebé. Muchos de ellos quieren tener el bebé, pero el embarazo del adolescente es un problema de salud pública en muchos países del mundo y es algo que también obedece más a educación que ir donde el médico. ¿Usted cuántas EPS representan a ASEMI? ASEMI no tiene sino 12 EPS, pero representa 25 millones de colombianos, o sea, casi como el 60% de la población. Pues a veces uno va a una EPS y sale preocupado. Hoy hemos estado con quien representa a 12 EPS y quedó preocupado. Claro, yo también estoy preocupado. No sé si hay remedio. No, pero pero yo quiero dejar este mensaje, el sistema no se va a acabar este año, ni mucho menos. El sistema hace 180 millones de consultas al año. Es decir, hoy en Colombia se hicieron 500.000 consultas y yo no sé cuántos miles de cirugías y de hospitalizaciones. El sistema de Colombia es uno de los más fuertes del mundo. Sí. Es uno de los que ha tenido los mejores logros del mundo. El problema es que si nosotros no actuamos, lo vamos a acabar. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Ese es el mensaje. Muchas gracias, doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI. No, muchas gracias por esta entrevista tan agradable y tan interesante. Bueno, y a ustedes también un diagnóstico del sistema de salud en este momento en Colombia. Los esperamos en una próxima oportunidad. Que descansen.